Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No es el mucho saber el que satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. San Ignacio de Loyola. Hoy, la hija de la lágrima. Tal vez cuando has visto ese nombre has pensado en vos misma, has pensado en alguna persona. Dices, esta es la hija de la lágrima. Porque tal vez esa persona son esas personas que viven llorando, que piden algo y lloran. Reciben una buena noticia y lloran. Entonces, todo su lenguaje, su comunicación es el llanto. Y todo lo resuelven con llanto. O tal vez has pensado en la hija de la lágrima, una persona fuerte, una mujer fuerte, porque en ese caso sería que es una mujer que conecta con la emoción, que conecta con el llanto, y eso le permite ser una persona resiliente. Y también puede ser, otro caso puede ser de una persona que sufre mucho, tal vez ha perdido un ser querido y vive en ese valle de lágrimas, de oscuridad, de muerte, y no puede salir de ahí. Esa también puede ser una hija de la lágrima. Entonces hoy vamos a estar viendo qué significa la hija de la lágrima. Y lo vamos a hacer de la mano del Señor, de Jesús, analizando también a una mujer de la Biblia. Ella es María Magdalena. Tal vez has escuchado hablar de ella, porque hay muchas películas, ¿has visto? Pero hoy la vamos a estar analizando desde la palabra de Dios, ¿sí? 3 pasajes concisos que he seleccionado para poder estar aprendiendo de Jesús y pudiendo también con Jesús gestionando nuestras emociones, ¿sí? Bueno, entonces la protagonista de hoy es ella, María Magdalena. ¿Qué sabemos de María Magdalena? Bueno, de ella se sabe que es discípula de Jesús, su nombre es María, y Magdalena viene del lugar de procedencia de ella, ella es de un lugar que se llama Magdala, y por eso María Magdalena. Después María Magdalena es una mujer que ha compartido toda la vida de Jesús. Ella comparte su vida, su pasión, muerte y resurrección. Y ahí viendo y analizando los pasajes en los que ella aparece, veía el pasaje de la pasión y podía empatizar y reflexionar un poco con la realidad actual, ¿no? Actual en donde nuestro Papa, el Papa Francisco, atraviesa un momento de salud, una salud delicada, y ver en redes sociales cómo lo atacan, cómo lo maldicen, lo critican, ¿no? Ver mucho vituperio, y entonces poder entender lo que habrán vivido esas mujeres, porque cuando Jesús era su pastor, era su raboní, su maestro, cuando uno ve que al pastor, a tu sumo pontífice, lo atacan tanto, hace como ruidito en el corazón. Nosotros como ovejas nos sentimos como débiles o debilitadas por esas personas, pero analizando a ella también tenemos que aprender a ser mujeres de fe, mujeres cimentadas en la roca que es Cristo, que solo Él es el que nos va a mantener de pie en la vida. Entonces vamos a estar, como te decía, hablando de ella y de sus encuentros con Jesús. 3 pasajes, pero antes de continuar nos vamos a poner en presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir ese soplo de vida. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo. Ven a nuestros corazones, Señor. Ven a enseñarnos, así como les enseñabas a estas mujeres a, a vivir mejor, a no llevarse tanto de las emociones, a encontrar propósito en la vida. Ven y danos, Señor, docilidad de espíritu. Hoy te pido docilidad de espíritu para que ya la carne, el alma no me gobierne tanto,
porque cuando conectamos con tu espíritu, la vida se hace más ligera, más linda, y experimentamos tu amor, tu misericordia, tu comprensión y tu aceptación. Amén. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces decíamos, hoy nuestra protagonista, esta discípula de Jesús, esta mujer de Magdala, leía que actualmente en Magdala existe una iglesia, es un proyecto que se llama Proyecto Magdala. Me ha impactado, me ha gustado mucho ver allá, porque el altar es todo está diseñado como una barca, y en el atrio de esa iglesia, Duc in altum, que significa rema, mar adentro, que es lo que vamos a hacer ahora de la mano de María Magdalena y de Jesús. Hay un atrio en donde hay 8 columnas, y dice que cada columna tiene nombre de mujeres de la Biblia. De las 8, 7 tienen nombres de mujeres de la Biblia. Por ejemplo, una es María Magdalena, la otra es Salomé, la otra es María, la otra es Marta y María, y así mujeres que lo han seguido a Jesús. Y una dice que no tiene nombre, es decir, esa que no tiene nombre corresponde a vos y a mí. A vos y a mí. Qué bonito. Para comenzar entonces a desarrollar la vida de María Magdalena, vamos a ir a Marcos 16. Marcos 16 del 1 al 3. Dice, ha resucitado, no está aquí. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahí nos vamos a detener. Dice, iban las mujeres preocupadas, porque dice, se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Te identificas? Te identificas cuando tienes que hacer algo, pero te invade la preocupación. Y en esos contextos que venimos viendo, ¿no? De ellas que estaban ya en un contexto de mucho duelo, mucho dolor, habían matado a su maestro, a su guía, entonces iban preocupadas. Yo me he identificado muchísimo, por ejemplo, porque yo soy de preocuparme, siempre preocupándome, pero al ver que dice en la palabra que la piedra ya estaba corrida, Dios nos enseña a confiar, a que cuando nos preocupemos, empecemos a reemplazar esa preocupación por confianza, a decirle, Jesús, en vos confío. En esta situación que estoy atravesando, Jesús, en vos confío. No quiero controlar nada. No quiero seguir controlando todo porque no lo puedo hacer. Solo vos me puedes ayudar en esto y confiar en Él. Aprender a confiar en Jesús. Primera enseñanza. En la segunda enseñanza vamos a ir a Juan. Es Juan 20. Juan 20 del 11 al 16. Vos buscalo en tu casa.
dice, bueno, sabemos que ellas habían ido al sepulcro, ¿no? Dice, María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Muy bien. Entonces, como dice ahí la escritura, ella se quedó llorando junto al sepulcro. Lloró. Y después aparece Jesús en ese momento de mucho dolor de ella, ¿no? Y ahí va otra enseñanza, ¿no? Ella dice lloró. Cuando a ella Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Ella le responde. Ella le dice, porque se han llevado a mi maestro. Entonces, qué importante que es nosotras como mujeres que somos a veces tan lloronas, porque es verdad también. Nosotras somos lloronas y somos de llorar por todo, pero empezar a madurar en la fe. Eso es lo que nos enseña María Magdalena, mujeres maduras, que ya no contestemos con infantilismos, porque contestar con infantilismo sería ¿por qué lloras? No, no sé por qué lloro. O también, ¿por qué lloras? No sé, hasta hora de la tarde, este día X me da tristeza y lloro. Es decir, vivir una vida como infantil, ¿no? Entonces ella nos enseña a identificar qué es lo que nos causa el llanto. ¿Qué es para poder decírselo a nuestro maestro? Porque solo Él nos va a poder guiar en ese momento de dolor. Pero Él no nos va a poder guiar si nosotras antes no reconocemos lo que nos está causando ese dolor. Porque no es que lloro por cualquier cosa, yo tengo que saber identificar, ¿sí? Para que Él pueda ayudarnos. Solo lo que se reconoce puede ser redimido. Mira lo que decía el rey David aquí a colación de esto. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Otra versión dice, hasta que no lo confesé, hasta que no admití, hasta que no logré reconocer lo que me pasaba, se consumían mis huesos. Es decir, mientras callé, se consumían mis huesos. Porque todo lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Y el cuerpo lo habla a través de enfermedades, de dolencias que no encuentran la raíz, de dolencias, de heridas, de traumas, sangrar por la herida. Entonces uno tiene que reconocer, porque la lágrima sí nos habla, ¿sí? Entonces uno reconocer para que así como María Magdalena nosotros le podamos decir y Él venir a redimirnos, a sacarnos de esa situación de dolor. Y ahí viene a colación lo que nosotros, el tema, el título del video, que se llama La hija de la lágrima. Ahora vamos a ver cuándo es la hija de la lágrima. Me río porque obviamente que la hija de la lágrima es un tema de Charly García. Me río porque de pronto me he acordado los comentarios de los fans de Charly. Bueno, él tiene un disco que se llama La hija de la lágrima y tiene una canción que se llama Chipi Chipi. Pero en la canción es muy interesante cuando vos le analizas la letra, porque él entabla un diálogo con la lágrima. ¿Sí? La lágrima, él dice en una parte de la canción, la lágrima me dice, la lágrima me habla. Mira lo que le dice la lágrima. Dice, sos la hija del dolor, sos la que no espera más nada, tu tiempo se acabó. O sea, la lágrima, ojo con lo que te dice la lágrima, ¿no? Porque la lágrima te puede llevar por un camino de oscuridad.
Y ahí es en donde nosotros tenemos que identificar qué nos dice para ponerla a la luz de la palabra. Este pasaje nos tiene que enseñar a que nosotros tenemos que identificar lo que nos pasa y contarle a Jesús lo que nos está pasando. Por ejemplo, cuando muere mi papá, a mí me ha muerto mi papá hace unos 3 años va a ser. Me acuerdo yo lloraba mucho. Entonces llegaba un momento en que lloraba y no podía, vivía en tristeza. Entonces un día en el Santísimo le decía al Señor, ¿no? Yo le preguntaba, Señor, ¿mi papá me sigue queriendo? Entonces ahí el Espíritu Santo me ha hecho ver lo que me estaba hablando la lágrima. Por eso te digo, la lágrima a veces hay que tener mucho cuidado lo que nos dice la lágrima, porque la lágrima nos puede conducir por un camino de oscuridad. Mientras que si nosotros lo hablamos ante el Señor, Él nos lleva por el camino de la luz. ¿Sí? Mira, a mí, que mi papá no me quería, me estaba diciendo, que por eso me había abandonado, creía yo. Pero en presencia del Santísimo, Dios me hace ver la verdad. Mira lo que va a decir también aquí, dice, bueno, él habla, por eso te digo, ¿no? Y él le dice, si este dolor durará por siempre, no me digas más palabras, le dice él. Le dice en la canción, ya me voy de aquí. Es decir, él toma contacto con la lágrima y él le dice, yo me voy de aquí, ya me voy de aquí. Entonces la hija de la lágrima es esa persona que logra conectar con la emoción y que cuando conectas con la emoción respondes, porque vos no puedes vivir Dios no nos ha creado para que nosotros vivamos en tristeza. Y eso es lo que nos hace ver el Espíritu Santo. Por eso la importancia de invocarlo siempre al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, guíame, ¿sí? Y hablarle en el Santísimo también, como me ha pasado a mí. Ojalá vos también puedas descubrir eso, ¿no? De identificar qué te está diciendo la lágrima y que no te vayas a conducir por el camino que Dios no quiere que te conduzca. Vos tienes que ir por la luz, es ir hacia adentro, como dice la canción. Y eso es lo que nos enseña Jesús, ¿no? Contame a mí, estar atentas a lo que nos dice la lágrima. Muy bien. Y por último, Mateo 28, vamos a ir a Mateo. ¿Ya tienes tu Biblia? ¿Has comprado Biblia o sigues sin comprarla tu Biblia? Vos tienes que tener tu Biblia porque la Biblia sana las heridas. Nadie va a sanar las heridas como la palabra de Dios. Es nuestro ungüento. 28:9 dice, entonces en ese contexto de María Magdalena, dice, en eso Jesús les salió al encuentro, cuando ellas van al sepulcro, ¿has visto? Bueno, entonces dice, Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo, no tengan miedo. Escucha esta parte que es preciosa. Dice, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Porque Jesús se les aparece resucitado. Ese es el título del pasaje, ¿no? Dice Mateo 28. Jesús resucitado se aparece a las mujeres, a María Magdalena. Y mira lo que les dice. Dice, vayan y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. ¡Wow! Mira, y a raíz de ese pasaje, el Papa Francisco nos enseña, dice, este Evangelio de Pascua es tan claro, dice el Papa Francisco. Voy a compartir algunos fragmentos, ¿no? Dice, es necesario volver a Galilea, porque ¿qué es Galilea? Es volver al primer amor, pero no al amor humano, sino al amor con Jesús. Y preguntarnos, dice el Papa Francisco, ¿no? Dice, preguntarnos, ¿cuándo Jesús pasó por mi vida? ¿Sí? Hoy nos podemos preguntar, ¿cuál es la Galilea de mi vida?
¿Sí? ¿Dónde está mi Galilea? ¿La recuerdo? ¿La he olvidado? Cuando he sentido su salvación, su amor, su misericordia, cuando he sentido que Él me ha resucitado, me ha despertado esas áreas muertas que están en mi vida, queriéndome y pretendiéndome gobernar, cuando Dios me trae luz para que no me deje guiar por la oscuridad. Dice también, aquí el Papa dice, cada uno sabe dónde está la propia Galilea. Dice, es recordar y caminar hacia ese primer encuentro, el asombro y la alegría. Dice, tengo que conocer y recordar dónde tuvo lugar, dónde ha tenido lugar esa resurrección interior, ese momento inicial, fundante, lo que cambió mi vida. Sí, cómo y cuándo sucedió. Dice, reconstruye el contexto, el tiempo, el lugar, vuelve a experimentar, dice, ¿no? Vuelve a sentir las emociones, las sensaciones, reviví colores, olores, sabores. Defiende tu resurrección. Amén. Defiende tu resurrección. Y para terminar, una frase, ¿no? Que el llanto debido al desprendimiento terrenal no prevalezca sobre la certeza de la resurrección. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque experimentamos vida. Gracias por tu vida, por tu soplo de vida. Gracias, Señor, por tus pastores que nos orientan a mejorar, a vivir bien, a vivir tomados de tu mano, de tu amor, de tu resurrección. Creemos, Señor, que sos el Hijo de Dios y que has resucitado. Creemos, Señor. Te doy gracias por todos tus pastores, por todos tus santos. Hoy en especial te agradezco porque eliges como pastor de la iglesia, de tu iglesia, a un corazón jesuita, al Papa Francisco. Gracias por su vida, gracias por su entrega, gracias por los santos, Señor, por San Ignacio de Loyola, con esos ejercicios espirituales que nos ayudan a seguir adelante, a no vivir una vida de oscuridad, a no vivir la vida gritando Barrabás, sino gritando Cristo, Cristo, a vivir una vida de luz. Gracias por la vida de Mamantula, porque por ella, Señor, nosotros hoy podemos tener los ejercicios espirituales. Gracias por todos tus santos, te alabo y te bendigo. Tuya sea la gloria, la honra y el poder. Amén. Que Dios te bendiga y a seguir leyendo la palabra de Dios. Chao.